En las últimas horas, el gobierno de la República ha presentado ante la diplomacia, ante la cooperación internacional y ante la sociedad civil el Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible. Habrá que recordar que el año pasado los fenómenos naturales ETA y IOTA dejaron un impacto negativo para el país superior a los 5.000 millones de dólares. Tuvo una afectación en casi medio millón de hondureños de manera directa y de casi 4 millones de manera indirecta. Este Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible ha estado a cargo en su presentación del ministro general de Gobierno, Carlos Madero. Esto después que durante varios meses expertos en el área económica elaboraran una hoja de ruta. ¿Cuáles son las 3 etapas de este Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible? Se anuncian más de 80 proyectos a corto, mediano y largo plazo. Se anuncia que se requerirán más de 7.000 millones de dólares para invertir en estos casi 90 proyectos a nivel nacional. En esta mañana nos acompaña el ministro general de Gobierno, Carlos Madero, y también nos acompañan expertos en el área económica y también expertos en el área educativa, tomando en cuenta que también ayer se ha dejado claro en esta presentación que la inmunización respecto al COVID-19 tendrá que ser un punto clave en este proyecto a corto y mediano plazo, tomando en cuenta su impacto en la economía del país. Ministro General de Gobierno Carlos Madero, 3 etapas, más de 80 proyectos a corto y mediano y largo plazo, una inversión de casi 8.000 millones de dólares. Buenos días. Buenos días, Eric. Saludos a usted, a todo el personal de cabina, al pueblo hondureño, a los invitados que están el día de hoy, a Armando, a Julio. Efectivamente, el día de ayer hicimos la presentación del primer volumen del Plan de Reconstrucción Nacional Sostenible. Este plan que se ha concebido pues tiene un trabajo muy fuerte con un acompañamiento de muchos equipos. En primer lugar, el G16 nombró a una troika, que es un grupo pequeño, más pequeño de cooperantes, donde está Naciones Unidas, España, la Unión Europea, el Banco Mundial, el BID, el BESI ha trabajado con nosotros también. Y con este grupo internacional también hemos trabajado al mismo tiempo con el grupo de notables en Honduras, que han sido exministros de Finanzas, expresidentes del Banco Central, economistas, personas que se han destacado mucho también por innovaciones y empresas. Todas estas personas han hecho aportes significativos a lo que es el primer volumen. Empiezo dando un poco la construcción, cómo se dio este plan, porque este plan se divide en 3 etapas. La primera etapa, que es la que se lanzó el día de ayer, es la recuperación temprana, que ciertamente significan todos aquellos proyectos de reparación inmediata, por así decirlo, o sea, todas aquellas cosas que urge tener una reparación ya. Por ejemplo, los bordos del Valle de Sula, para que nos hagamos una idea de los bordos, son 75 kilómetros de bordos destruidos. Eso es equivalente a una carretera más que el de Queatalanga, para que nos imaginemos la cantidad de bordos que está totalmente destruido. Reparaciones de calles, sistemas de agua, que son como los más rápidos. Y esta parte comprende el primer volumen. Lo hemos dividido en volúmenes porque la reconstrucción de Honduras no solamente va a pasar por reconstruir lo que ahorita se destruyó, es que hay que reconstruir con otro nuevo sistema que sea mucho más resiliente o adaptable al cambio climático. Ya no podemos construir igual. ¿Qué quiero decir con eso? Que la segunda parte de este plan
tiene que ver con crecimiento económico y resiliencia ante el cambio climático, esa segunda parte tiene que ver con proyectos que son a más mediano plazo. Estamos hablando del sistema de contención de agua y represas. Son un poco más de 13 represas que tendrán que construirse, pero sobre todo 3 que son fundamentales, que es Llanito, Sijicatuyo y El Tablón. Más adelantada es El Tablón. Probablemente podamos empezar ya con estudios y algunos procesos con El Tablón, pero estas cosas llevan otro procedimiento. Además, el nuevo diseño del nuevo sistema de bordos del Valle de Sula, que se contempla también en esta segunda etapa. Ahorita vamos a arreglar los bordos existentes, pero hay que hacer un nuevo diseño, qué sé yo, con un nuevo estudio que nos diga qué tamaño tienen que tener, si tienen que tener partes de concreto, si tienen que tener otros canales de alivio, si hay que asolvar los ríos, todo eso pues tendrá que ver con esta segunda etapa, ¿verdad?, del plan, que ya no corresponderá a lo que le corresponde al gobierno del presidente Hernández. Eso es un poco más, le va a corresponder al siguiente presidente o presidenta de la nación. Y un volumen 3 que tiene que ver con desarrollo sostenible y el bien común. O sea, este plan debe tener una aguja muy bien trazada de cómo el país quiere verse. Para esto hay varios instrumentos que Honduras ya cuenta. El otro día, bien lo mencionaba Julio Raudales en una reunión de lanzamiento de este plan para la socialización. Hay herramientas que Honduras cuenta, como el Plan de Nación y Visión de País, que definitivamente pues tendrá que irse ajustando a este plan de reconstrucción. Ahora, una cosa importante, el plan de reconstrucción no es el plan del gobierno de Honduras, o sea, no es el plan del gobierno del presidente Hernández. El plan de reconstrucción es un plan del país, tanto así que bueno, también lo llevaremos a presentación a los diferentes candidatos presidenciales. No para decirles, miren, este es su plan de gobierno, es para que sepan qué ruta existe y bueno, y ellos en la elaboración de sus propuestas, pues efectivamente puedan tener una ruta de cómo van a hacer estas cosas, porque el plan debe servir como una guía que definitivamente permita a Honduras verse en el largo plazo. Y yo quisiera hacer una mención importante y trascendental. Primero es, Honduras ocupa o ha estado ocupando hasta el año pasado, todavía no sale la nueva evaluación, Honduras era el segundo país en el mundo con más problemas en el índice de cambio climático. Imagínese usted. Pero si nosotros lo contraponemos con los países con mayores emisiones de gases invernaderos, el primero es China, después Estados Unidos, la India, Rusia, y así, ¿verdad? Honduras, por ejemplo, China tiene el 27.2%, y Centroamérica junta, no solo Honduras, Centroamérica junta, tiene al menos solamente el 0.1%. ¿Por qué decimos esto? Porque Honduras, lo que nos ha pasado es probablemente la peor tragedia en los 200 años de independencia que ha tenido el país. Son 3, podríamos sumarle casi 4, ya voy a decir por qué 4, emergencias que Honduras nunca ha tenido. Primero, una pandemia devastadora que no la causamos nosotros. Segundo, 2 huracanes, ETA y OTA, en menos de 15 días. Y uno no puede perder otro factor, que es el tema de la inseguridad que estuvimos viviendo. Son estos 2 temas, estos 3, probablemente los más grandes que ha pasado el país, ¿verdad? Pero cuando miramos en el contexto de lo que ocurre, pues nos damos cuenta de que efectivamente esto es como una fiesta donde otros países van, bailan, comen, se hacen más ricos, prosperan, pero países como Honduras recibimos o estamos lavando los platos de esa fiesta y no participamos de esa fiesta.
¿verdad? Entonces, esto es un llamado a una de las cosas más desiguales que sea en el planeta, es lo que le pasa a los hondureños. Antes, cada 20 años, se pronosticaba que llegaba un huracán. ¿Qué es lo que pasa en Honduras? Si cada 20 años teníamos que estar reconstruyendo toda la nación, porque vienen los huracanes, estuvo el Fifi, estuvo el Mish, ahora estuvieron dos huracanes juntos, pues para nosotros esto es como cuesta arriba, porque tenemos que volver a reconstruir todo lo que teníamos, ¿verdad? Y eso ahora, y nos decían los expertos, pues ya el cambio climático ha hecho tantos estragos que ya no podemos esperar 20 años, probablemente tendremos que esperar 5 o menos. Entonces eso nos genera una alerta internacional. O sea, aquí hay algunos temas que son de responsabilidad compartida, definitivamente, que no podemos dejarnos atrás. Y claro está, los impactos, ya este volumen 1 de esta primera parte ya tiene incluido el DALA. El DALA es el informe de evaluación de la CEPAL, que ya lo tenemos en su última versión. Entonces este DALA permite a la cooperación internacional saber de un ente certificado, totalmente certificado, los impactos totales de la tormenta. Estos impactos llegan a los 2.170 millones de dólares, o sea, un poco más de 52.000 millones de lempiras, solamente de ETA y OTA. Si nosotros le sumamos el COVID, que inclusive el COVID tiene efectos económicos mucho más graves que las dos tormentas, llegamos arriba de los 100.000 millones de lempiras, ¿verdad? Entonces, esas son realidades en las que nosotros estamos sumergidos. Y claro, DALA... Ok, hagamos un alto, permítame, ministro, hagamos un alto porque le voy a dar la bienvenida a mis otros dos invitados. Y reiteramos estos 3 puntos, las 3 partes en las cuales se cimenta este Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible. La primera se refiere a una recuperación temprana, la segunda el crecimiento económico y la resiliencia ante el cambio climático, y la tercera el desarrollo sostenible y bien común. Y este último dato que nos da el ministro general de Gobierno, Carlos Madero. En total, ETA y OTA ha dejado un impacto superior a los 10.000 millones de dólares, que son muy por abajo de los impactos de la pandemia del COVID-19, nos dice el ministro general de Gobierno, Carlos Madero. Le doy la bienvenida en esta mañana al vicerrector de la máxima casa de estudios y expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales. A propósito, en su momento se criticó que en esa comisión de notables solamente habían economistas y, por ejemplo, no habían expertos en el tema hídrico. Buenos días, licenciado Julio Raudales. Valoraciones sobre estas primeras premisas que nos ha expuesto el ministro general de Gobierno, Carlos Madero, sobre las 3 etapas del Plan Nacional de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Sostenible. Buenos días. Muy buenos días, Eric. Muy buenos días, ministro Madero y Armando. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana compartiendo sobre un tema tan importante para el país y que debería de ser en este momento quizás el elemento en donde más nos concentremos para lograr que por fin se dé un cambio de dirección, el cambio de dirección que realmente la nación requiere. Hay un elemento clave en esto, Eric, y ministro y Armando, y creo que nos debe de llamar a la reflexión, ¿verdad? Desde hace muchos años en el país se perdió esa brújula de la planeación estratégica. La última experiencia que tuvimos en ese sentido fue en los años 70, es decir, tenemos más de 40 años de haber perdido esa brújula prácticamente con la llegada de la democracia al país, como que todos los elementos de elaboración de procesos con una mirada de mediano y largo plazo prácticamente se ha perdido. En el año 1997, como producto de un acuerdo con el Banco Mundial, se eliminó la Secretaría de Planificación. Pasamos justamente esa terrible experiencia del huracán Mitch sin una oficina de planificación. Me tocaba a mí en una pequeña oficina con 15 o 16 personas más
en el Ministerio de la Presidencia trabajar el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, que fue el instrumento que sirvió de guía para tratar de solventar los problemas que nos dejó el paso del huracán Misha en el 98 acá en el país. Y posteriormente, en el año 2010, se recrea la Secretaría de Planificación, pero prácticamente y visto en retrospectiva, Eric, yo diría que fue únicamente un requisito, una excusa para ver cómo salíamos del problema del golpe de Estado del 2009, porque tengo que ser en esto muy autocrítico, Eric. Ni el presidente de aquel momento, que vendió esto como una propuesta de campaña, el señor Porfirio Lobo, que dijo voy a tener un plan de nación y lo voy a echar a andar con una visión de largo plazo, y mucho menos los gobiernos que siguieron adelante, los dos siguientes gobiernos tomaron este elemento como algo crucial o fundamental, como el eje fundamental de sus propuestas, ¿verdad? Creo que en esto tenemos que reconocerlo, y todo lo que hemos estado viendo en los últimos años y que ya mencionó el ministro Madero, esa enorme deficiencia que provoca el hecho de estar enclavados en una posición geográfica compleja, porque hay que reconocerlo, ¿verdad? Nuestros países mesoamericanos sí tienen realmente una exposición fuerte frente a todos los elementos que nos da el cambio climático. Pero resulta que hay diferencias, ¿verdad? O sea, Honduras, Costa Rica, Cuba, para mencionar a 3 países, Puerto Rico, están en la misma zona geográfica del planeta y sin embargo tienen distintas formas de resiliencia, justamente debido a la manera en que ellos planifican estas cosas, ¿verdad? El Ministerio de Planificación en Costa Rica es el eje clave del trabajo gubernamental. Hay un Mideplan en Costa Rica, por supuesto que hay un Mideplan en Cuba también, ¿verdad? Ellos tienen otro tipo de planificación todavía más centralizada, y estos elementos a ellos les ayudan a asegurarse que esta posición geográfica compleja que tienen no les cause tanto daño como si sucede con nosotros, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, Eric, no hemos sabido aprovechar nosotros, porque el estar en esta posición geográfica tiene ventajas y tiene también serias desventajas. Pero lamentablemente, repito, esas ventajas de tener, por ejemplo, de estar en una zona que posee la tercera parte del agua dulce del planeta. O sea, ningún lugar tiene la posición geoestratégica que tenemos nosotros acá, desde Colombia al norte hasta la meseta de México. Ningún lugar en el planeta tiene tantas ventajas que pudieran ser aprovechadas de buena manera. Pero lamentablemente también tenemos esas desventajas, esa situación que, como bien decía el ministro Madero, nos deja bastante desfavorecidos en cuanto a los efectos del cambio climático. Entonces, saber aprovechar esto requiere sí de procesos de planificación, de planeación estratégica bien estructurados, que creo que debemos nosotros ya de una vez entender que si no lo sabemos utilizar, vamos a continuar en esta misma dinámica. Ojalá, ministro Carlos Madero, ojalá, Armando, que de verdad esta coyuntura terrible que estamos pasando en este momento, con 2 huracanes seguidos y una pandemia que ha sido brutal para todo el planeta, nos ayude de verdad a voltear la mirada hacia el futuro y hacia cómo debemos de planificarlo para evitar que estas cosas sigan sucediendo, y que además más bien podamos aprovechar esas grandes ventajas que tenemos como países. Creo que esa es una primera valoración que hay que considerar, Eric y compañeros,
para poder confrontar, repito, con responsabilidad este futuro inmediato. Ok, y me quedo con estas dos premisas, una del ministro Carlos Madero y otra del vicerrector de la máxima casa de estudios, Julio Raudales, y expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Dice el ministro Carlos Madero, este no es un plan nacional de reconstrucción del gobierno, es del país. Le tiene que servir a los candidatos a la presidencia de la República, tomando en cuenta que esto es a mediano, a corto y mediano plazo y largo plazo. Y dice también Julio Raudales, es el momento de retomar la planificación estratégica y nos recuerda ese plan de nación, visión de país que se trató de implementar en la administración de Porfirio Lobo Sosa, pero al final prácticamente en nada quedó. Ahora le doy la bienvenida al doctor Armando Uceda, experto en materia educativa y también director de posgrados de la máxima casa de estudios. Hoy los expertos recalcan y señalan la importancia de la educación en tiempos de la pandemia del COVID, y hay que recordar también que muchos centros educativos resultaron seriamente dañados cuando el paso de ETA y OTA. Buenos días, doctor Armando Uceda. Muy buenos días, Eric. Muy buenos días, Carlos, ingeniero Carlos Madero. Muy buenos días, Julio, pueblo hondureño. Vamos a empezar señalando que, independientemente del color político del partido que está en el poder, ante la crisis que vive el país, los golpes de los dos huracanes, más la pandemia mundial de COVID-19, no queda camino más que planificarnos, ordenarnos y garantizar que cada paso que damos no lo damos en falso. Pero todo esto, y no lo ignora el ministro, cae en la vorágine de un escenario político que está efervescente y en el cual, lamentablemente, el gobierno tiene una historia, un pasado que no puede ocultar, de fracaso permanente y de irresponsabilidad en el cumplimiento de iniciativas de planificación. Sin embargo, en este momento no queda más que ponernos a unir esfuerzos para que el país deje de llevar al matadero, de sacrificar completamente una generación, ¿verdad? No porque se lo proponga, sino que el escenario está dado para lo que la UNESCO llama una catástrofe generacional en el mundo ocurra. Y tal como lo señaló el ministro Madero, en muchos indicadores nosotros aparecemos en la cola de las transformaciones. Mientras China, Rusia, en el mapa mundial que consulto frecuentemente sobre educación, ya vacunaron sus maestros, son prioridad número 1, sus sistemas educativos están funcionando completamente. Nosotros estamos detrás de África como continente. África tiene 4 países en donde es prioridad vacunar a los maestros para que su sistema educativo funcione. América Latina solo tiene Chile. Entonces, y en la historia que se cuenta sobre la apertura de las escuelas, no se ve norte, clarito, ¿verdad? Y con don Carlos Madero hemos estado en reuniones sobre el tema educativo. Y en realidad el gobierno no hay que hacer. Y es frustrante para uno tratar de ayudar porque no tiene capacidad de respuestas, lo superó en el tema social, en el tema de salud y en el tema de educación completamente la crisis. Entonces, a pesar de que hay técnicos muy buenos en ambas secretarías, la conducción total del proceso requiere mucho más orden y mucho más compromiso, mucho más aceptación de lo que opina el otro, ¿verdad? Sin dejarse destruir del otro, pero sin negar la existencia del otro. Y veo que en el gobierno actual, con el debido respeto, con la excepción de el ministro Carlos Madero y de un par de ministros, la mayoría en el escenario aparecen únicamente confrontativos, tanto en el Congreso Nacional como
en el Poder Ejecutivo. Entonces, esta es una dura batalla que tiene el país, de mientras el escenario político está totalmente turbulento, el escenario de la planificación estratégica no puede despegar fácilmente, porque no va a depender de la cooperación internacional. La cooperación internacional nos va a ayudar, y ya vimos hace 25 años, o más de 20 años, mucho más, vimos una crisis muy parecida con el huracán Mitch, y un esfuerzo también conjuntado por aquel entonces el presidente Flores y su equipo, pero tomando en cuenta desde el principio, ¿verdad?, la participación sustantiva de otros actores de la sociedad. Entonces, yo miro un gran esfuerzo, le digo, y siento dolor ver cómo el país está equivocándose una y otra vez. Miro un gran esfuerzo y me gustaría sentir que el presidente de la República y el ministro Madero genuinamente están siendo acompañados por el resto del equipo de gobierno, no del diente al labio. Porque, mire, ministro, los anillos de Saturno se han hecho de planes de gobierno y de iniciativas de reestructuración. ¿Cómo tenemos, usted lo sabe, el caso de, antes del Mitch se trabajó duro para que el sector educativo tuviera un plan de transformación del 2020 al 2030? Nunca el gobierno, antes del Mitch, le puso un lempira, $1. Se quedó en papel. Entonces, el riesgo que hay es que ahorita, porque como vamos a un escenario electoral, usted quede solo. Yo le miro claridad a lo que está planteando, le miro preocupación, y es responsable lo que está haciendo. Pero vamos a necesitar que los partidos de oposición, que las organizaciones no gubernamentales y que el gobierno mismo tengan la madurez suficiente para darse cuenta que este barco se está hundiendo y que no importa a quién le echemos la culpa, se va a desplomar si nosotros no miramos con visión estratégica, no consultamos a las instituciones que el país tiene, como las universidades, no consultamos a la cooperación internacional, no solamente extendiendo la mano, porque también ellos cometen muchos errores. Y yo conozco en el sector de educación muchas medidas que han venido por iniciativa de la cooperación internacional que no han funcionado, pero son un gran aporte a la cooperación internacional. Pero son los actores locales. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo hacer, ministro Madero, para que este esfuerzo que están ustedes planteando no quede dando vuelta en los anillos de Saturno, como han quedado otros planes de gobierno en el país? Lo digo muchas gracias, en el doctor. sentido crítico más responsable, ¿verdad? Con el derecho de apoyar, con el deber de apoyar y el derecho de cuestionar. Muchas gracias, doctor Armando Uceda, por acompañarnos esta mañana. Voy a hacer la primera pausa comercial. Vamos a hacer la primera pausa comercial y yo le pido al ministro Carlos Madero, ministro general de Gobierno, que nos pueda compartir ya en el segundo segmento esta presentación que él ha hecho en Casa de Gobierno para que nuestros amigos televidentes se ilustren mejor sobre estas 3 etapas del Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible. 85 proyectos, una inversión muy cercana a los $8.000 millones, en un plan que tiene proyectos a corto, mediano y largo plazo. Le pido al ministro general de Gobierno, Carlos Madero, que nos pueda compartir esta presentación. Hacemos una primera pausa comercial, ya volvemos. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Reiteramos, en las últimas horas, el Gobierno de la República, el presidente Hernández, el ministro general de Gobierno, han presentado ante la cooperación internacional, ante la diplomacia, ante la sociedad civil, este Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible.
85 proyectos con una inversión muy cercana a los 8.000 millones de dólares. Proyectos a corto, mediano y largo plazo. Ministro General de Gobierno, compártanos esta presentación que usted ha hecho en las últimas horas sobre el Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible y también valoraciones sobre lo expuesto por el doctor Armando Uceda. No hay espacio para equivocarse. Después de varios fracasos, reitera el doctor Armando Uceda, la importancia de la inmunización, más aún en el área educativa, porque llevamos ya un año de estar retirados de los centros educativos y también las observaciones de Julio Raudales. Es el momento de retomar la planificación estratégica, dice Julio Raudales. Ministro General de Gobierno, Carlos Madero, adelante. Sí, yo creo, primero, es importante mencionar que efectivamente estamos totalmente conscientes de que el panorama que se encuentra en los siguientes meses es un panorama electoral y eso nosotros no podemos, bajo ningún motivo, no evidenciarlo. Por eso es que este plan, y ahorita vamos a explicarlo un poco más, lleva un proceso de socialización interna y externa. Voy a tratar de poner una pequeña presentación ahorita, ¿verdad? Para que podamos más o menos ubicarnos, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos, ¿verdad? No sé si lo pueden ver en pantalla. Primero, este plan conlleva algunos fundamentos. La ley de establecimiento y visión de plan de país, ¿verdad? Es esencial para nosotros, porque así como lo decía Julio, el tema de planificación no puede seguir siendo un tema que se tome a la ligera. El tema de planificación definitivamente debe ser un tema que debe estar totalmente presente en la estructuración del país. Y no podemos dejar nosotros aparte la Agenda Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030, porque realmente uno puede ir viendo cómo van calzando estos objetivos en la estructuración del plan, igual que el Plan de París. Este plan tiene algunos principios fundamentales. Uno que es esencial es el tema de la transparencia y lucha frontal contra la corrupción. Aquí es un tema que todos, creo, en Honduras estamos totalmente de acuerdo con eso. Después, la participación y la responsabilidad compartida. O sea, cuando uno pone este principio no es al azar. ¿Por qué lo decimos? Los que viven en el Valle de Sula, fíjese bien, la cantidad de agua que cayó en el Valle de Sula per se no fue el problema. El problema fue la cantidad de agua que cayó en Occidente y la cantidad de deforestación que existe en las cuencas. Mucha gente se ha metido al negocio del café y ha ido deforestando partes de las montañas. Eso, al final de cuentas, tiene un resultado y tiene que ver con que los que están ahí arriba, si no hacen bien su trabajo, hacen consecuencias a los que están abajo. Igual internacionalmente, los que producen y se hacen ricos también tienen una responsabilidad compartida con lo que nos está pasando. El tema de derechos humanos es otro principio fundamental, y la sostenibilidad social, económica y ambiental. Honduras tiene que empezar a pensar en la economía verde. Yo comparto con Julio, somos un país que tiene una cantidad de agua y una falta de administración de la cantidad de agua que tenemos para el desarrollo impresionante. Aquí somos un país que o entramos en sequías brutales o nos inundamos hasta por los ojos, ¿verdad? Esa falta de cuidado que se tiene del medio ambiente es necesaria que lo tengamos como política. Lo pudimos hacer. Tenemos ejemplos en Honduras. Tenemos el ejemplo del corredor seco. Miren ustedes, los dos huracanes pasaron por el corredor seco, pero el corredor seco construyó una serie de reservorios de agua con sistemas de riego, y uno de los principios fundamentales era que la comunidad tenía que cuidar la cuenca de agua. El resultado fue que pasó el huracán, también por el corredor seco, los dos huracanes, y el corredor seco no le pasó nada. Significa que si tenemos una sostenibilidad social, económica y ambiental, realmente podemos hacer contención. Otro de los temas
importantes para nosotros era la visión de la reconstrucción. ¿Cuáles son sus ejes estratégicos? Primero, el bienestar y la protección social. Esto es importante porque una de las cosas que está pasando ahorita es allá en territorio, allá en tierra, es cómo generamos ingresos rápidos para las personas. El problema no está tanto en la producción de alimentos en Honduras. Honduras realmente su sector agrícola ha sabido responder y lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Pero el tema es de acceso. Miren ustedes, para que una persona tome la decisión de emigrar a otro país, lo puede hacer al día siguiente. Si donde le pasó el huracán le llevó su casa, sus enseres, la pandemia lo dejó sin trabajo, o sea, la capacidad que tenga de generar ingreso y bienestar social es trascendental en estas personas. El otro eje es la potenciación de la transformación productiva. Estamos hablando que Honduras tiene que entrar en este tipo de modelos como el corredor seco, en otras partes del país. O sea, el corredor seco antes producía unas mazorquitas así chiquititas, ¿verdad? Ahora produce 25 millones de libras de hortalizas que antes nosotros importábamos. Claro está, eso significa tener que cambiar los esquemas de financiamiento. El sistema de financiamiento hondureño es realmente muy excluyente. Esa es una realidad. Nosotros tuvimos ahorita que bajar la tasa de créditos al sector agrícola a 5% y a vivienda a 5%. El Estado está subsidiando la tasa de interés. Eso vamos a tener que seguirlo replicando porque es necesario que nuestros productores tengan acceso. Y el acceso va acompañado de un sistema de garantías. Lastimosamente ya Julio y los panelistas lo podrán decir, también Honduras es un país que se acostumbró a tener una matriz de consumo extraordinariamente grande y cambiar esa matriz de consumo a una matriz de producción es esencial para el crecimiento sostenible. Después otro eje estratégico es la modernización y la resiliencia de la infraestructura. Cuando hablamos de esto estamos hablando, en Honduras estamos acostumbrados a construir todos los puentes rectos. Vaya usted por todo Honduras y todos los puentes son igualitos. Son de concreto, rectos, ya no construimos puentes de metal, puentes curvos, qué sé yo, no soy experto en el área, pero la forma de volver a reconstruir no puede ser la misma. La cantidad de luz de los puentes, y ya sabemos que Honduras pasa constantemente inundándose, pues esta infraestructura tiene que ser una infraestructura diferente, porque si no, probablemente será más costosa, sí, pero el costo más grande es que se tenga que destruir a cada rato. Y la mitigación y la adaptación al cambio climático. Tenemos que aprender en Honduras que podemos hacer una economía de lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, el manejo del bosque ha sido muy mal realizado en Honduras, pero realmente es un potencial. Honduras tiene más impulso al sector forestal que otros, pero tiene un muy mal manejo del bosque. Por lo tanto, eso tiene que ocurrir. Y algunos ejes transversales que tiene el plan, que es el fortalecimiento de los derechos humanos. No podemos decir que hay desarrollo atropellando el derecho de los demás. Igual el tema de igualdad de oportunidades de la mujer. Honduras es un país donde la cantidad de madres que son jefes de familia es impresionantemente alta. Es decir, más del 30% de los hogares tienen madres de familia que son jefes de hogar. O sea, nuestras mujeres son parte esencial del desarrollo de nuestra sociedad. Y la estructuración de la familia, como la miramos hoy en día, eso destruye la imagen del ideal de una persona. Creo que tenemos que trabajar en los valores que fortalecen la identidad de lo que es bueno, y lo que es bueno son las familias. Después la seguridad alimentaria y nutricional y la descentralización de programas y proyectos. Este programa, este plan que estamos haciendo, su ejecución no está totalmente basada en el Poder Ejecutivo. Estamos poniendo que podrán ser unidades del Ejecutivo, podrán hacer alcaldías, podrá ser sector privado, podrá ser la cooperación internacional, lo puede hacer su cooperación según ellos dispongan. Nosotros no tenemos problemas de que se trabaje con la sociedad civil organizada, creo que está muy bien, la academia,
O sea, no va a ser un solo órgano ejecutor como había pasado otras veces en el pasado. Tenemos que tener varios órganos ejecutores del plan de sostenibilidad. Cuando uno mira la cartera de proyectos, estamos hablando que hasta el momento hay 85 proyectos con más de 189.000 millones de lempiras. Alguien me dirá, bueno, pero si el DALA es de 52.000, sí, claro. Lo que pasa es que hay proyectos que no son tan cortos como las represas, que llevan mucho más plazo. Y volver a reconstruir el tejido productivo es toda una, por así decirlo, todo un desafío para nosotros. Y finalmente, bueno, aquí podemos ver nosotros un mapa de cada uno de estos proyectos. Claro está, los mapas, el mapa que tiene los colores más oscuros es donde tenemos mayor problema. Cortés, Santa Bárbara, ¿verdad? Y tenemos una ruta. Esto quisiera destacarlo muy bien, porque bien lo dijeron los compañeros, un poco de respuesta a lo que hablamos. Una vez que se ha hecho público este primer volumen del plan de reconstrucción, tenemos dos tareas importantes. Empieza la ronda de consultas sectoriales y territoriales. Vamos a ir a los territorios. Le vamos a decir, este es el plan. Vamos a ir, por ejemplo, a Santa Bárbara, le vamos a decir, bueno, estos son los proyectos de Santa Bárbara. Y con la comunidad vamos a priorizar los proyectos que son importantes. Por ejemplo, es probable que yo le diga a Santa Bárbara, lo pongo de ejemplo, cuál es su prioridad, y probablemente la ciudad de Santa Bárbara me diga, bueno, nosotros el agua y el agua potable que se nos destruyó en un 100% es nuestra prioridad. Bueno, pues eso lo vamos a priorizar, ¿verdad? Y al mismo tiempo una misión de cooperantes que efectivamente, como lo decía Armando, no podemos esperar que el plan va a ser financiado en su totalidad por los cooperantes, pero hay una participación importante de ellos. Ya tenemos varios cooperantes que están alineando todas sus iniciativas. Lo acabamos de ver ahorita en el cierre de la negociación del Fondo Monetario, en esta negociación que, por cierto, el Estado de Honduras la ha pasado todas las negociaciones por una estabilidad económica bastante fuerte. Pudimos ver, cuando uno ve ese comunicado que se ha emitido del Fondo Monetario, que los fondos están concebidos para el plan de reconstrucción, porque es lo que Honduras ocupa. Y no estamos hablando de que este gobierno va a terminar todo el plan de reconstrucción. Hay obras que pasarán el periodo, que son bastante grandes, que son un puente de X cantidad de metros que se pase probablemente. Ministro, con todo respeto, pero no ha mencionado nada del sector social, ni de salud ni de educación. Sí, ya llevamos una hora y con todo respeto me gustaría saber realmente qué tiene ahí, porque he oído hablar, no he oído la palabra libros, no he oído nada de la cultura. Es decir, con las disculpas del caso, pero me interesaría saber si tienen algo de eso. Claro, tenemos una cápita especial, Armando, en el plan de reconstrucción, efectivamente dirigido al sistema de educación. En el sistema de educación hay dos vías importantes. Uno, la vacunación. Permítame que estoy quitando la parte. La vacunación a los docentes y la educación digital. Hay una cápita, de hecho tenemos parte de lo que se va a presentar a los cooperantes que está totalmente dirigido al sistema de educación, ¿verdad? No podemos pensar el tema de la educación digital, lo dijimos ayer en el lanzamiento del plan, ¿verdad? En la educación digital no podemos pensar que esto va a terminar y que el mundo va a volver a ser igual de lo que pasó antes del año 2020. El mundo va a ser totalmente diferente y la educación digital es una de las partes fundamentales que tiene el plan, ¿verdad? Entonces todo el tema de educación digital, acceso a tecnologías de la información y vacunación de los docentes está totalmente estructurado. En el tema de la inmunización es un tema que obviamente lo sabemos y aquí yo quiero dar las gracias a todos los países que nos están ayudando en este momento para la inmunización y obviamente es un tema que va a ir caminando, ¿verdad? Y en ese tema pues la parte docente va a ser trascendental, ¿verdad? Pero sí el plan
La educación digital es trascendental en el plan de reconstrucción, ¿verdad? Estamos hablando de dotar de tecnología, de conectividad, estamos hablando de plataformas nuevas de educación. De hecho, quiero decirle, Armando, que ya tenemos un cooperante que casi toda su cooperación va a estar dirigida a eso, nos lo han dicho perfectamente, es el gobierno de España, ¿verdad? Y que está totalmente enmarcado. Lo pusimos nosotros ahí, ¿verdad? Porque efectivamente, aunque tenemos los dos huracanes, hay factores que no se pueden retroceder, ¿verdad? Sabemos que hay un poco más de 500 escuelas destruidas que tenemos que volver a construir, pero eso no va a solucionar solo la construcción de las escuelas, va a solucionar la conectividad que tengan las personas y los niños. Entonces, al lado de la inmunización, que efectivamente ahorita que pasen las personas arriba de 75 años, pues irán los maestros del sistema de educación, va el tema de la tecnología, porque esto cambió y revolucionó el mundo, ¿verdad? Esto ya no va a ser igual. O sea, aunque nosotros empezamos Ok, permítame, ministro general de gobierno, permítame, ministro Carlos Madero, porque desde hace un año el ministro de Valdías, dijo que estaba todo listo, que toda la estrategia gubernamental para el tema de la conectividad, hace un año. Y después de hace 12 meses no ha pasado nada en ese tema de la conectividad, ministro general de gobierno Carlos Madero. Le voy a dar la palabra al doctor Armando Uceda. Mire, yo me siento privilegiado. ¿En qué tiene que hacer énfasis ese Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible puntualmente sobre el tema educativo? ¿Qué recomendaciones daría a la academia, doctor Armando Uceda? Mire, Eric, yo me siento, me imagino que Julio también, muy honrado que uno de los ministros más dinámicos y más capaces del gobierno nos esté dando a nosotros en primicia, a Julio, su servidor y a usted, estas explicaciones y al pueblo hondureño. Y lo interrumpí porque ya llevamos más de una hora, casi una hora, y la palabra libros no se ha mencionado, la palabra educación, la palabra protección en la salud de los docentes y de los estudiantes no se ha mencionado, hasta ahorita lo hizo. Miren, en lo que usted lleva del plan, no he encontrado la red de creencias que da sustento a una sociedad, y eso es la educación, y ese dique está en la cabeza de los niños y de los jóvenes que ahorita, lamentablemente, en este momento, están siendo abatidos y no reciben servicios educativos ni de calidad ni de ninguna naturaleza. Entonces, yo sé que está desesperado el gobierno y me parece lógico, yo estaría en la misma situación, pero y sé que es importantísimo que la tecnología sea considerada, pero usted puede ponerle la mejor Apple, la mejor computadora a un niño del hogar más culto de Honduras. Sí, no estamos preparados para que la transmisión de información que llegue a través de la tecnología sea la apropiada, no hicimos nada. Y yo le voy a decir, pecaría de ingenuo si los nietos míos, los hijos suyos, los hijos de Julio, que somos personas de clase media, los de Eric, están recibiendo clases en condiciones apropiadas, aun cuando yo sé que Julio tiene buena computadora, que usted la tiene, que yo la tengo y que Eric también. ¿Por qué? Porque la mediación pedagógica que se está haciendo está totalmente dañada. Entonces el gobierno, mientras no se le ocurra al gobierno una cosa muy sencilla, como que hay bibliotecas en varios centenares de escuelas del país que han estado cerradas. No se les ha ocurrido hacer lo que en el mundo de desarrollo están haciendo, que el padre de familia pasa pidiendo prestado el libro, ¿verdad? Lo lleva a la casa y se lo lee al niño. Es decir, nosotros lo que desde Sinajera hemos estado haciendo, enhorabuena, bueno, se cierra la escuela, se cierra, y no se nos ocurre que podemos hacer muchas cosas para abrir el sistema. Mire, usted que tiene suficiente influencia en el gobierno, porque usted es un hombre al que le creen,
aún los de oposición, ven en usted un hombre que está trabajando seriamente. Yo no miro, con la ingenuidad de los años que tengo, por qué está cerrada la escuela privada hondureña. ¿Por qué en los Estados Unidos, por qué en Europa, escuelas privadas con condiciones inferiores a las que tenemos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, etcétera, han abierto? Y no han vacunado y han abierto, porque siguen los protocolos al pie de la letra. Yo sé que en algunas escuelas de Honduras van los profesores a trabajar en temas administrativos, pero si nosotros temblamos ante la pandemia y no hacemos nada, entonces la incertidumbre nos atrapa y nos volvemos animalitos. Entonces, yo creo que ya se dieron 2 meses, que el próximo año, ministro, ese plan debería decir sí o sí, el 1 de septiembre las escuelas privadas que tienen condiciones de transporte, que sus hijos son de clase media, etcétera, van a seguir protocolos estrictos y volvemos a la escuela, porque la escuela cerrada es el pulmón intelectual cerrado, por un lado. Y por otro lado, está bien lo de las computadoras, ministro, pero aún en los Estados Unidos, antes de la pandemia, había un porcentaje de norteamericanos que por falta de conectividad no podían hacer sus tareas. Está en el Pew, investigaciones del Pew Research Center. Entonces, nosotros no esperemos que la escuela rural hondureña la vamos a salvar con computadoras ahorita, pero la escuela rural hondureña se puede salvar si ese plan le da, mire, a los actores locales toda la autoridad necesaria para, como usted lo dijo, desde las ONGs que son potentes, bien organizadas, las iglesias que ayudan, las autoridades municipales que le han dado una lección al país. No los critiquemos a estos alcaldes, le han dado la lección al país. Yo de alcalde haría lo mismo si se me está muriendo la gente. Y no nos debemos de sentir mal, ¿verdad? No es una bofetada al gobierno, es una desesperada reacción natural de un líder. Y dejemos que los actores locales levanten la escuela primaria, démosles libros, de papeles traza por los periódicos, no computadoras ahorita porque no tienen ni luz, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros llegamos a la escuela y la abrimos, ya hay escuelas abiertas. En Santa Cruz de Jehová hay un cura que yo admiro mucho que tiene abierta, nunca cerrado, ya celebró 100 días el 3 de mayo de estar abierta la escuela, sin vacunas y sin nada. No vamos a ser irresponsables, hay que vacunar a los maestros porque eso es fundamental, pero si nosotros damos a los actores locales su escuela y lo que le damos es ayuda al alcalde, ayuda al maestro de primaria, ayuda al director distrital, y no solo mandarle al director distrital desde Tegucigalpa circulares, órdenes, haga esto al otro, sin en Tegucigalpa ni entendemos lo que está pasando en el área rural. Usted lo dijo correctamente, ese corredor seco es un ejemplo bueno. Mire, ahora los diques de contención en el cerebro, llamemos a la Academia Hondureña de la Ciencia, llamemos a la Academia Hondureña de la Lengua que nos ayuden. Si no hay cultura, ministro, en ese plan, no vamos a competir con la robótica norteamericana o japonesa. Es bueno, importantísimo que entremos en la tecnología, pero que la red de creencias que hacen que el país no se desplome totalmente, se aprende leyendo, escribiendo. Nuestros hijos de clase media lo hacen con más facilidad, pero la red de creencias la sostiene todo el pueblo hondureño. Lleguemos a ellos, a los pobres, con soluciones sencillas, comprometedoras, al margen de partidos políticos. Y una cosa, Armando, importante. Agua y saneamiento. Sí. Agua y saneamiento. Entre lo que tiene el plan, no solo tener conectividad, tenemos que tener por lo menos sistemas de agua y saneamiento que los puedan lavarse las manos. Eso es lo que hemos contemplado. Quiero dejar claro, Carlos, yo no estoy en contra de que haya un plan. Es más, estoy asombrado que no hay. Pero el plan tiene que, puede ser una nave perfecta, pero tiene que saber aterrizar, ¿verdad? Tengo 3 minutos para hacer una segunda pausa comercial. Permítame, doctor Armando Uceda. Tengo 3 minutos para hacer una segunda pausa comercial. Primero está la idea. Se los voy a conceder. Está poner el pie sobre se los voy a conceder al expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, y actual vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha escuchado detenidamente la exposición
del ministro general de Gobierno, Carlos Madero. Adelante, Julio Raudales. Gracias, Eric. Sí, yo he estado ya, es la tercera vez que escucho la presentación de Carlitos, así es que ya me la sé más o menos, ¿verdad? Estuve en el estreno cuando Naciones Unidas la presentó, el gobierno de Naciones Unidas, que ha estado ayudando muchísimo en esto, la presentaron. Formalmente me tocó a mí más bien ser un panelista, uno de los panelistas que pues hizo una crítica sobre, cuando me refiero a crítica me refiero en términos constructivos, ¿verdad? Sobre el plan. Y yo sigo sosteniendo, Eric y amigos, que como bien decía Armando, esto siempre es un paso positivo. Trazarse una ruta siempre es un paso positivo. No se puede criticar esto. Siempre va a haber gente, Carlos, que nos va a decir, le hubieras puesto esto, le hubieras puesto lo otro. En un plan cabe todo, ¿verdad? Pero solo el que planifica sabe cuáles son sus limitantes y cuáles son sus prioridades, por lo tanto, para ir hacia adelante, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Armando, en el sentido de que es bien difícil construir una ruta si no colocamos ahí el tema educativo. Es la punta de la madeja, ¿verdad? Siempre lo ha sido, pero siempre lo hemos sabido y no lo hemos, no tenemos la suficiente enjundia en el país, Eric y ministro, para de verdad ponerle los elementos adecuados en términos presupuestarios al asunto. Armando y yo estábamos en el gobierno cuando se elaboró el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional. A mí me tocó estar en la oficina que elaboró el plan, y Armando en ese tiempo era viceministro de Educación. Y ya en ese tiempo se hablaba de que no podía haber un verdadero plan, no podía haber sostenibilidad en las políticas públicas en el país si no le apostas al tema educativo. Y todos los presidentes de la República, desde que yo tengo memoria, han hablado de la educación como eje fundamental en su propuesta, ¿verdad? Lo hizo Rafael Leonardo Callejas, lo hizo Carlos Roberto Reina. Después recuerdo las palabras del ingeniero Flores cuando decía: si solo una cosa pudiera dejarle yo a Honduras, sería educación, ¿no? Y luego lo dijo también Maduro, que venía ya con una fundación que había creado él en honor a su hijo mucho antes de ser presidente, ¿verdad? No ha habido ningún presidente, no ha habido ningún líder político, desde Modesto Rodas Alvarado, desde Ramón Vieda Morales, que no hayan hablado de la educación como eje fundamental. Pero quiero rescatar un elemento clave en esto, ministro Madero y Eric y Armando. En el año 2018, y lo voy a decir de verdad con la mayor responsabilidad de la que soy capaz, en el año 2018 se presentó el que desde mi perspectiva es el mejor plan educativo que ha tenido el país en los últimos 40 años. Se presentó el Consejo Nacional de Educación. Creo que ahí estaba Carlos Madero también como ministro del Trabajo. No recuerdo si estaba él ahí, pero recuerdo que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el ministro de Educación de aquel momento, el presidente de la República y el director del INFOP, como los responsables de todo el sistema educativo del país. No, creo que estaba Carlos Madero, porque él era el responsable del INFOP. Presentaron esta propuesta: un Programa Nacional de Educación, un PESE, que se llama en realidad Plan Estratégico del Sector Educativo, al 2030, muy bien elaborado. Yo recuerdo que quienes tenemos alguna experiencia trabajando en estos temas, yo recuerdo que estaba yo como fui ahí a mis exdominios, ahí al Ministerio de Coordinación General de Gobierno, ahí estaba parte de mi equipo que trabajó conmigo en ese plan, y ellos me decían esto, me decían: mira, esta es una buena oportunidad, hombre, hay que empujarlo. Pero han pasado 3 años ya después de eso.
Cero lempiras se ha puesto en ese plan. No se ha puesto eso es lo que iba a decir, me quitaste la palabra de la boca, Armando. El problema es que no se le ha puesto ni un centavo. Y entonces uno dice, las cosas están discurriendo como suelen discurrir en el país históricamente, ¿verdad? Se crea un bonito plan, ¿verdad? La escuela morazánica de Carlos Roberto Reina era una cosa muy buena también. El plan maestro de reconstrucción, en el plan de nación, en la estrategia de reducción de la pobreza, en todos esos instrumentos se han escrito cosas muy bonitas, pero se les ha puesto cero. Y lo hablamos, Armando Euseda y yo estuvimos reunidos en enero, en el mes de enero de este año, hace unos 5 meses, con el ministro de Educación, allá en, ¿cómo se llama allá? En Luarque. En el INICE. En el INICE. Sí, ahí estuvimos con el rector Herrera también y rectores de algunas de las universidades más importantes de acá del país, estaba Marlon Brevé y otros. Y yo recuerdo que el ministro, o sea, el ministro Arnaldo Hueso nos dijo lo mismo que nos han dicho los ministros de las anteriores administraciones. ¿De qué me sirve a mí tener un instrumento bonito si todo lo que yo recibo en mi cartera ministerial, que por cierto es la más grande, ¿no? Es decir, es la que más presupuesto recibe? El Ministerio de Educación es el ministerio que más presupuesto recibe en el país, ¿no? Pero todo es, el 90% es para pagar sueldos y salarios de los maestros, que está bien, hay que cumplirle a los maestros porque son un eje fundamental, hay que tratarlos mejor incluso, ¿no? Pero no podemos aspirar, Eric, Carlos, Armando, no podemos aspirar a algo mejor si no hay una voluntad firme y continua de apoyar cosas como esta. Y yo sé que es bien difícil tratar estos temas presupuestariamente hablando, porque las necesidades son infinitas en el país. Como bien decía el ministro Madero, tenemos que ponerle agua y electricidad para empezar. Antes de ponerles conectividad, hay que ponerles agua y luz a la escuela, y hay que llevarles agua y luz a los hogares donde esos niños van a ir a hacer tareas después de su escuela. El tema de la merienda escolar es crucial en esto también, ¿verdad? Para asegurarte que el niño va a recibir sus clases en condiciones adecuadas, porque un niño con hambre no puede aprender nada. Pues son tantas cosas que yo pienso, ministro Madero, que es importante lo que ustedes han hecho en el sentido de dividir esto en etapas. Y eso es lo que le quería decir a Armando, y con esto cierro mi participación ahora, Eric. Armando habla de libros, vamos a hacer una segunda actividad, habla de condiciones adecuadas para las escuelas, habla de abrir las escuelas. Yo creo que hay que entender el proceso estratégico en este caso, ¿verdad? El ministro Madero está hablando de una primera etapa, es la que se va a llevar a cabo este año, y eso fue lo que se presentó el día jueves pasado y se presentó ayer en presidencial. Esta es la primera etapa de este trabajo. Sí, Julio, pero en 2 años 500.000 niños solo termino. aprendieron a leer y a escribir. Tenemos que comenzar por el principio, hermano. Y el principio es que todavía en la Lima hay gente en la calle, ¿no? Todavía en la Lima hay gente en albergues, ¿no? Que no ha podido regresar a su casa, ¿no? Ahí en Choloma y en todos esos lugares que fueron afectados por ETA y OTA, ¿verdad? Entonces hay que comenzar por el principio, sin olvidar el elemento estratégico, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay que olvidar ese elemento, pero cuando vos y yo hemos estado ahí sentados en ese escritorio en el que está Carlos Madero ahora, y sabemos lo difícil que es eso. Es fácil no voy a mencionar nombres acá, pero es bien fácil nada más dedicarte a escribir documentos, ¿verdad?, sobre lo que se debería de hacer cuando no tenés la posibilidad. El llamado urgente es a que haya una voluntad seria y firme para definir cuáles son las prioridades y para ponerles la plata a esas prioridades, sin ambajes, porque el problema es que queremos quedar bien con todos, y como bien decía Armando Uceda al comienzo del programa, lástima, o sea, lo peor de todo es que nos tocó en un año electoral esta urgencia, porque en este momento todo el mundo, si vos ponés los otros foros que están ahorita a las 8 de la mañana, o 7, son las 8 ya de la mañana,
hablando, todo el mundo está hablando de política y que la ley electoral que está bien, yo no digo que no, es fundamental esto también, pero el timing nos afectó esta vez, a diferencia de con el Mitch, y por eso es que yo soy tan crítico del proceso del Mitch, a pesar de que fui parte de él, hermano. Perdimos una buena oportunidad, se nos fueron los 3 años, se nos fue el 99, 2000 y 2001, ¿verdad? Y no pudimos refrendar bien, asegurarnos. Cuando llegó el señor Maduro, que yo también formé parte de ese gobierno, ahí como técnico, ahí del Ministerio de la Presidencia también, llegó y echaron a la basura todo ese asunto del Plan Maestro, ¿eh? Y se concentraron en sus propias cosas. Entonces, si vamos a seguir en esta dinámica, no vamos para ningún lado. Entonces, aquí tiene que haber una voluntad política clara, Carlos Madero, ¿verdad? Y hacer refrendar esa voluntad para que hay que identificar claramente cuál es la prioridad y ponerle la plata. Buscar de dónde le vamos a poner la plata. No hay excusas, porque si no lo hacemos en las circunstancias tan difíciles, que son mucho más difíciles que las que teníamos en el 98, repito, por solo ese hecho de que en aquel momento habían condiciones políticas para crear un plan. Si no hacemos ese cambio, si no cambiamos esa actitud, vamos a seguir en lo mismo y nadie en este país quiere, porque yo no quiero volver a vivir, perdón que se los diga, a mí, yo estoy todavía con la boca abierta de lo que pasó ayer, ¿verdad? Lo que pasó el domingo y ayer. Yo no quiero volver a vivir eso. No sé, será que a mí me criaron así, pero a mí mi mamá decía, yo mejor me muero de hambre, pero yo no le voy a mendigar al vecino. Perdón. Yo lo tengo que decir porque es que a mí me parece indigno, ¿verdad? Pero honestamente, yo no, de verdad me parece... Yo te comprendo y sé que, como mismo te lo digo, que para mí tu percepción es equivocada. Yo no siento indigno que un alcalde desesperado por salvar a su gente recurra a hacer eso. Es decir, yo no creo que debemos de sacar aquí un patriotismo que no hemos tenido para resolver los problemas a lo largo de tanto tiempo. No nos vamos a meter en esa plática ahorita, Armando. Si querés después de este programa. Pero tampoco te voy a dejar pasar a juzgar a los alcaldes. No, yo no, es que esa ha sido la actitud toda la vida de los hondureños, Armando. Pasó en el Mitch, pasó en el FIFI, pasó siempre. Vamos a tender la mano a ver quién nos ayuda, ¿verdad? Eso no puede seguir en el país. Mientras sigamos así no vamos a avanzar, hombre. Pero bueno, esa es otra discusión. Centrémonos en este tema y yo cierro ahora sí, Eric, refrendando lo que dije. Identifiquemos, ministro Madero, identifiquemos la prioridad. Yo estoy de acuerdo, hay una primera etapa que hay que cerrar y hay que ponerle la plata. La plata ahí está. Y voy a decir algo que dijo que yo le alegué todo el año pasado a mi amigo, que gracias a la vida que se está recuperando ahora, Edwin Araque. Edwin todo el año pasado habló de usar las reservas internacionales, lo que sea, pero en este momento es importante utilizar todos los medios que tengamos al alcance para cubrir con esta prioridad. Con eso cierro. Tal vez... Ok, hacemos una segunda pausa comercial, ya volvemos. Usted está viendo Foro Canal 10. Y vamos a compartir con nuestros amigos televidentes esta imagen que nos ha enviado desde El Salvador el alcalde David Castro. A propósito de lo expuesto por el vicerrector de la universidad, Julio Raudales, y también el contraste de opiniones con el doctor Armando Uceda. Ya está a punto de iniciar esta reunión de los 7 alcaldes que viajaron a El Salvador a traer consigo las vacunas donadas por el hermano país de El Salvador. Hemos perdido temporalmente el audio, pero le vamos a dar la palabra en este momento al ministro general de gobierno, Carlos Madero, puntualmente con este contraste de opiniones sobre lo que ha pasado con El Salvador, y también le consulto, ministro general de gobierno, este tema de la inmunización. Es para hoy, ministro, no es para mañana ni para pasado. Somos el país que en Centroamérica va en la cola, mientras Costa Rica, mientras El Salvador, mientras Nicaragua avanzan
este tema de la inmunización va muy lenta en el país y los empresarios reiteran que esto es clave para la reactivación de la economía, también para la reactivación de la educación, ministro, porque ve usted en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua y hasta en Guatemala, los niños están recibiendo las clases de manera presencial. Ministro Carlos Madero, continuemos con la explicación. Adelante. Sí, bueno, mire, con esto de los alcaldes y El Salvador, yo creo que nosotros no podemos satanizar el esfuerzo que pueda hacer cualquier hondureño. Mire, no hay que perder la óptica que el bien común del hondureño es supremo a cualquier cosa, y a cualquier bandera, y a cualquier ideología. Lo hemos dicho ayer, lo dijimos claro. Tenemos varios países que nos han ayudado. Israel, que nos ayudó. El primer día que le pedimos a Israel, nos ayudó. Le pedimos a Nicaragua que nos ayudara a poder entrar para comprar la vacuna Sputnik y lo hizo perfectamente. Si ahora, después, la empresa privada nos dijo, autorícenos para ver si nosotros podemos adquirir la vacuna. No hay problema, se autorizó a ellos y también se dijo, bueno, los alcaldes pueden buscar también. Es que hay que entender una cosa. El problema de la pandemia es un problema que nos incumbe a todos, independientemente de la fracción donde estemos. Y si alguien, porque hace una gestión y viene para el bien común y lo hace bien, macanudo, hombre, ¿por qué nos vamos nosotros a decir que no? Y creo yo que si los otros alcaldes o si una fundación X, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos ayudó, y lo digo aquí públicamente, nos ayudó a conseguir la vacuna Sputnik. Esa es una realidad. ¿Cómo le voy a ir yo a decir a la universidad, fíjese que no me ayude? Es más, yo quiero decirles que la universidad nos ha estado ayudando para conseguir la vacuna Sinovac, también que tiene El Salvador. Claro, hay que hacer algunos paréntesis. El Salvador tiene una relación diplomática con China continental que Honduras no la tiene. Hay que hacer, bueno, ayer lo dijimos, los amigos del Salvador están apoyando a El Salvador. Nosotros también tenemos otros amigos que son grandes. Esperamos que esos amigos grandes de nosotros también nos ayuden, así como está ayudando estos países al Salvador. O sea, no hay que perder el ojo de las cosas. Por lo tanto, si hoy viene Juan tal, fulano de tal, y me dice, ministro, mire, a mí no me importa, y se lo digo, de qué corriente o partido sea, y me dice, mire, ministro, yo creo que nosotros podemos traer estas. Son certificadas, funcionan las vacunas. Mire, magnífico. Es que el problema de los hondureños es que no hemos entendido que el problema lo tenemos que resolver entre todos. Sí. O sea, a mí no me interesa de qué partido sea o no lo sea. Es que creo yo que es un deber ciudadano, hombre. Mire, a mí me ha alegrado y poca gente ha resaltado la participación de la Universidad Nacional Autónoma en el tema de las vacunas. Mire, la Universidad Nacional Autónoma se metió de lleno con los protocolos de bioseguridad, se metió de lleno con toda la información, tiene una comisión COVID, la Universidad Nacional se ha metido en la salsa del problema. Hombre, ¿por qué los demás no pueden hacerlo también? Es que el problema es que hemos pensado que en Honduras todo lo tiene que resolver el gobierno, ¿verdad? Correcto. Yo creo que en Honduras tenemos que empezar a pensar que nuestros problemas tenemos que resolverlos entre todos. Y no empezar a satanizar porque alguien lo hace o no. Esta vacuna es una vacuna que está aprobada. Se hizo el procedimiento casualmente para aprobarla para entrar. Si está aprobada y puede entrar y se consigue, macanudo. Es más, y si nos ayudaran para comprar también, pues qué bien. Pero sabemos que hay un problema geopolítico ahí. Y lo sabemos perfectamente. No podemos ocultar el sol con el dedo, ¿verdad? Ahora que claro, que esos mensajes que llegan ahí, pues como lo decía también, nosotros también tenemos nuestros amigos. Y amigos que son muy estructurales de Honduras y esperamos que así sea. El gobierno español nos lo ha dicho, nos lo dijo el presidente Pedro Sánchez hace
también hace una semana y pico más atrás, nos dijo que el gobierno español nos iba a dar vacunas también. Ya no lo notificaron, ¿verdad? O sea que también es importante. O sea, yo le voy a decir, por ejemplo, mi agradecimiento importantísimo al gobierno cubano. El gobierno cubano entró la pandemia y nos mandaron acá de Cuba personal que nos ayudara a combatirla. Ajá, y tiene la misma importancia. Tiene la misma importancia que cualquier otro. O sea, en realidad, el otro día miraba un artículo que decía que la pandemia ha sacado, no se sabe si sacó lo mejor o sacó lo peor del ser humano, ¿verdad? Todo el mundo creía que la pandemia iba a ser un factor de que iba a cambiar la forma como se envolvía el mundo, que no sé qué. No es así. Los grandotes, los países grandes acapararon la vacuna y los pequeños no. Honduras no es el único que tiene ese problema, es que lo tienen cualquier cantidad de países del mundo. Mire el caso de COVAX. El caso de COVAX, que todo el mundo lo criticó, inclusive nosotros lo decíamos, pero hay realidades ahí internas. La fábrica más importante de vacuna AstraZeneca del mundo está en la India. En la India. La India es el país que tiene mayores problemas ahorita con el coronavirus. ¿Qué hizo el gobierno hindú? Intervenir la fábrica de las vacunas. Eso retrasó la participación de 96 países que estamos en COVAX de repartición de vacunas. O sea, no son temas que son simples. Y yo quiero decirlo, si alguien nos ayuda, hoy puede ser El Salvador, mañana puede ser otro país del mundo, como lo han hecho otros países, miren, hombre, no estamos aquí para dividir, estamos para construir. Yo creo que esa es la actitud que debemos de tener los hondureños sensatos ante estas cosas y entender que hay condiciones geopolíticas diferentes. A veces no son mensajes que vienen de los países, sino que vienen de otros lados, ¿verdad? De otros países más grandes. Entonces, yo creo que en la medida que todos entendamos que todos somos necesarios, ¿verdad? Y no es que la actitud sea mejor o peor, es que debe ser la actitud de los hondureños, por Dios. Discúlpenme, pero aquí la actitud no debe ser de un alcalde, ni debe ser la actitud de un diputado, ni debe ser la actitud de un académico. Es que debe ser la actitud de todos entrar en la ayuda de los demás. Es la solidaridad, se llama eso, ante cualquier cosa. Igual pasa con los huracanes. Igual pasa con los huracanes. Si miramos que tenemos hermanos hondureños que no tienen casa, que no tienen comida, la actitud de la solidaridad debe ser, en vez de estar pensando que todo lo vaya a hacer, es ir a tratar de ayudar. Uno de los grandes problemas, y me escribió un amigo mío ahorita, y tiene que ver con la cultura y lo que estamos hablando acá, es que tenemos que aprender a cambiar los hondureños internamente primero. Mire, vivimos en una sociedad que destila odio permanente. A mí me decía, y creo que lo decía Armando, el desafío del plan está que en medio de la política lo tengamos que tirar. Y yo creo que sí es cierto, porque el problema es que tenemos una sociedad tan polarizante y tan autodestructiva que cree que el bien común que puede hacer otro está malo. Es que el bien común es bien común para cualquiera. Y si la vacuna viniese de cualquier lugar del mundo y va a ayudar a un hondureño, por lo menos nosotros no nos vamos a interponer a que no ocurra. Pero hay que entender que hay realidades distintas en el mundo, ¿verdad? Y esto probablemente cambie inclusive la forma como el mundo se desarrolla. De América Latina uno no puede pensar de que no hay que no van a ocurrir cambios con esto de las vacunas. Sí hay una influencia bastante grande de países orientales, ¿verdad? Y el tema de estas vacunas pues se ve, y no es que está mal, pero es que los países tienen que buscar la solución que le están dando a sus amigos, y esas son realidades, están ahí, ¿verdad? Entonces yo no creo que esto debería ser un factor polarizante. No creo que debería ser polarizante. Yo comparto totalmente su criterio, ministro, totalmente su criterio. Esto debe ser más bien una forma de que entendamos que todos tenemos que construir ese plan de reconstrucción. Y mire por qué primero vamos a ir a los territorios, y aparte del debate que se puede hacer, es que tenemos que aprender a escucharnos. Mire,
Si yo me siento a socializar el plan de reconstrucción con la academia, probablemente me van a decir la academia que es el tema educativo, y está muy bien. Si me siento a socializar el plan de reconstrucción con los habitantes de La Lima, ellos me van a decir que para ellos su prioridad son sus problemas en La Lima. Si me siento con los palmeros, lo que me van a decir ellos es que su prioridad es arreglar el tema financiero porque sus empresas se colapsaron por las inundaciones. Todos, absolutamente todos tienen la razón. El problema es que no nos sabemos escuchar y cada uno tenemos que tener la capacidad de hacerlo. Y aquí tenemos que aprender los hondureños que en un plan de país cabemos todos y que todo lo que nosotros digamos está bien. Por eso decíamos nosotros, vamos a los territorios, mire cómo es la ruta, vamos a ir a los territorios, vamos a ir a las organizaciones, a la sociedad civil, a la academia, vamos a preguntarle a todos. Una vez que le hemos preguntado a todos y que cada quien en su óptica nos ha dicho lo más importante que tiene, bueno, entonces se lo vamos a llevar a los partidos políticos y le vamos a decir, mire, le hemos consultado a todo el mundo. Aquellos me dijeron que esto era lo más importante. Los otros me dijeron que para ellos esto era lo más importante. Los otros de allá creen que esto es lo más importante. Esto es lo más importante que la gente me dijo. Aquí está, se lo pongo en la mesa. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a pasar el siguiente gobierno? ¿A dónde va? Yo le doy los insumos, usted hágalo como usted quiera. Pero aquí están los insumos de lo que nosotros tenemos. Por eso hemos empezado diciendo que este no es un plan del gobierno, es un plan del país. Y claro, llevará un proceso de socialización donde todos somos importantes y cada uno en su medida lo hará. Ahorita el plan tiene 85 proyectos, probablemente termine con 200 después de esa socialización, qué sé yo. Probablemente tiene un valor de un monto ahorita, probablemente va a ser después. Por eso tomamos la decisión de que se fraccionara en 3 pedazos, porque no podemos pensar que ok, permítame ministro Carlos Madero, porque tengo que hacer una pausa comercial, pero le quiero dar la palabra en este momento al doctor Armando Uceda. Expertos en el área educativa desde el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán por muchas veces han reiterado que esta pandemia está dejando cicatrices que posiblemente no se borren nunca en el país. ¿Por qué hoy la academia ve urgente que esta inmunización avance? Estamos esperando las vacunas que lleguen de Rusia. No había esa relación amistosa entre Honduras y Rusia. Pero fue posible la compra de 4 millones, ministro, de dosis. Sí. ¿Por qué no comprarle a China? Mire, adelante, doctor Armando Uceda. Con mucha atención los planteamientos que ha hecho el ministro Madero y yo creo honradamente que necesitamos un plan viable. Pero, ministro, el problema que yo miro cuando se priorizan cosas es que la historia de estos últimos 10 años de gobierno muestran que no les importó la educación. No estoy haciendo política, no les importó, no contrataron docentes, no aumentaron el presupuesto durante 5 o 6 años y entonces no saben qué es eso. Y ahorita la pandemia nos lo dice la UNESCO, nos ha creado una catástrofe generacional. Un mínimo de 400,000 niños el año pasado y este año estaban en primero, segundo y tercer grado y esos todavía no sabían leer y escribir bien. Si usted pierde esos 400,000 niños, se van de la matrícula, usted va a tener nuestra generación, la que decide, usted y yo, porque todos decidimos aquí algo. Vamos a tener la responsabilidad de esa carga, esa responsabilidad de haber dañado permanentemente 400,000 niños que no se van a recuperar porque no es prioridad la educación. Por un lado. Y una cosa, Armando, y yo lo dije ayer en el plan, el daño más grande del COVID y de los huracanes no lo hemos visto. El daño más grande está en los niños. Correcto. Entonces, necesitamos la garantía, la presión
¿Para qué? Y ojo, y la gente está equivocada, cree que solo son los niños de los pobres, son los más dañados. Pero un niño de clase media frente a un iPad igual daño recibe. No socializó con sus niños, con sus compañeritos en el kinder, en primaria y todo, ¿verdad? Y el niño se aburre. Pero bueno, el tema central acá es que si ese tejido humano que da la lectoescritura no lo cultivamos, aquí no hay plan de gobierno que valga, no hay economía que valga, Julio. No hay, si la gente no va a entrar al mercado productivo como clase inútil que no sirve para el trabajo del siglo XXI, aquí no hicimos nada. Entonces necesitamos, en primer lugar, modestamente, organizarnos para llevar a esos niños a la lectoescritura y tenerles paciencia para no perderlos. Estamos graduando en secundaria jóvenes que se gradúan de técnicos, pero que no tienen ninguna presencia en los laboratorios. Miren, yo sé fundamentalmente que el plan es importante. Miren, la batalla que tenemos en las redes sociales de descalificación es enorme. En medio de todas estas cosas yo busco qué es lo que me puede hacer crecer personalmente. Y mire qué casualidad, anoche leía un Twitter de Richard Dawkins, un extraordinario escritor británico, un biólogo increíble, y nos hacía pensar sobre, mire qué interesante con relación al plan, nos hacía pensar sobre una obra de Beethoven escrita para cuerdas, y nos decía, miren que Beethoven se conmovió hasta llorar mientras escribía este último movimiento de cuarteto. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Lloró más tarde pensar que solo podía escucharlo en su cabeza, porque ya era sordo. En realidad, nunca le escuchó Beethoven, pero la humanidad sí. Miren qué lindo ese Twitter. Entonces, nosotros tenemos que hacer que la gente pierda la sordera y escuche este plan. Así es. ¿Verdad? Por eso miren la belleza de ese Twitter. Entonces, perdamos los hondureños y no digamos que el plan es nacionalista, que es liberal, que es del otro partido, que es del líder. No, el plan es una necesidad. Todos tenemos que aportar. Vayamos a una batalla honrada, fuerte, política. Habrá un vencedor, ¿verdad? Los que se dedican a descalificar al ganador ya vieron que no funciona, ¿verdad? Que dicen que compraron las encuestas a boca de urna. Bueno, parece ser que lo que se dijo a boca de urna se confirmó en las urnas. Entonces, olvidémonos de eso, vayamos, tengamos buenas elecciones, pero que no llegue también allá a la gente a improvisar. Este plan hay que sentir que debe entrar al imaginario nacional la necesidad de organizarnos. Si no, esto se desplomó, ministro. Ok, hacemos una pausa comercial y habrá que recordar que este informe lo evaluaron o lo hicieron expertos, por ejemplo, de todos los partidos políticos. Ahí estuvo Milton Jiménez Puerto del Partido Libre, ahí estuvo Gabriela Núñez, por ejemplo, del Partido Liberal, y por supuesto también estuvieron economistas afines al Partido Nacional de Honduras. Vamos a hacer una pausa comercial, reactivación económica y el financiamiento ¿de dónde? Para este Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible se necesitan casi 8.000 millones de dólares, según la presentación que ha hecho el ministro general de Gobierno, Carlos Madero. Una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Bueno, Julio Raudales, estamos en vivo y en directo en Foro Canal 10. Nos acompaña Julio Raudales, vicerrector de la máxima casa de estudios, expresidente del Colegio de Economistas, el doctor Armando Uceda, experto en materia educativa, director de posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y, por supuesto, el ministro general de Gobierno, Carlos Madero. Ya decía Julio Raudales que esta presentación
la ha podido presenciar en 3 ocasiones. Bueno, partiendo ya de esas experiencias, reactivación económica, financiamiento, ¿qué le ha parecido a Julio Raudales esas líneas presentadas por el gobierno a través de la Secretaría General de Gobierno? ¿Cómo reactivar la economía mediante este Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible? Adelante, Julio Raudales. Gracias, Eric. Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque yo creo que es momento de empezar a hacer las cosas distintos si queremos que los resultados sean distintos. Aquí tenemos un físico en el plató virtual que nos puede repetir con mayor propiedad lo que dijo su colega Albert Einstein. Yo no en realidad no tengo la memoria exacta para decirlo, pero lo que sí es cierto, Eric, es que mientras no se tomen ciertas decisiones que son claves para poder hacer que esto marche de forma distinta, va a ser muy difícil que las cosas vayan a cambiar. A lo largo de mi vida, que ya empieza a ser larga, ¿no? Es decir, yo comencé a trabajar como técnico en el gobierno en 1989, tenía 24 años en ese tiempo cuando comencé, Eric. Y comencé metiendo datos en la Secretaría de Finanzas en una base para el presupuesto. Ese fue mi primer trabajo, recuerdo, recién egresado de la facultad. Y pasé 25 años de mi vida en el sector público. Y mira, he visto ya bastantes elementos esperanzadores como este, que no han llegado a concretarse. No los voy a enumerar actualmente, pero han sido por lo menos 5 o 6. He trabajado como en 5 planes de gobierno. Y lo único que veo es que seguimos en una marejada de la cual no podemos salir. Entonces, yo pienso que la única solución que tenemos para la problemática actual que está viviendo el país, que es la más entenebrecida que se ha vivido por lo menos en los últimos 40 años, tiene que comenzar por el presupuesto nacional, hermano Carlos. Ya lo dije, la Secretaría de Finanzas tiene un presupuesto de 30.000 millones de lempiras. Es el presupuesto más grande de todo el sector público. Ninguna otra instancia del sector público tiene tanto dinero como la Secretaría de Educación. Y sin embargo, no hay manera de cambiar las cosas en educación con ese presupuesto. Entonces, creo que un elemento importante, ministro Madero, es ver de qué manera recomponemos ese presupuesto. Y eso implica un sacrificio bien grande. Porque cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de restricción. La primera lección que le enseñan a uno en economía, en la clase básica de economía, en principios de economía, es que hay una restricción que tiene un apellido, se llama restricción presupuestaria. Para la vida de todos nosotros tenemos en nuestra vida una restricción presupuestaria. El país también tiene una restricción presupuestaria. Y hay que tratar de trabajar lo mejor posible para hacer que esa restricción presupuestaria sea cada vez menor con el paso del tiempo. Eso es lo que uno aprende luego cuando ya va más avanzado en economía, cuando ya lleva economía dinámica. Entonces lo que hay que tratar de hacer es que la restricción presupuestaria se vaya achicando a lo largo de la vida. Pero eso solo se logra tomando las decisiones adecuadas, ministro Madero, y no se va a lograr este año. Olvidémonos. Lo que hay que hacer es tratar de dejarle a quien tome el poder el 27 de enero del 2022 la posibilidad de que esa restricción se vaya achicando, de que sea cada vez menor la restricción presupuestaria, para que podamos tener más crecimiento económico en el país. Pero hay que tomar decisiones claras, aceleradas. Un elemento fundamental es el servicio civil en el país. El presupuesto de ingresos del país de este año, de ingresos tributarios en el país, es de 85.000 millones de lempiras. 85.000 millones de lempiras
dice la Secretaría de Finanzas que se van a recaudar este año. Solo en servicio de la deuda se van a pagar 42.000 millones de lempiras. Y solo en sueldos y salarios del sector público se van a pagar 48.000 millones. O sea que entre esos dos rubros, de sueldos y salarios, y pago de servicio de la deuda interna y externa, ahí tenemos 90.000 millones. Tenemos 5.000 millones ya ahí de déficit. Ahí tenemos 5.000 millones que van a tener que buscarlos en otro lado, porque no se puede buscar en los impuestos. Entonces, hay que empezar a sentar las bases desde ese lado, para poder dejarle chance a la educación, para poder dejarle chance a la salud, para poder darle espacio al sector eléctrico y al sector de agua potable y saneamiento, como bien decía Carlos. Porque si no empezamos por ese tema de la restricción presupuestaria, va a ser bastante difícil. Entonces, acción fundamental, acción prioritaria, para mí, educación. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? El cómo, que es lo más difícil, tiene que comenzar por una revisión adecuada del tema de servicio civil, Armando. Eric, Carlos Madero. Tenemos una oficinita de servicio civil que lo único que hace ahí es tramitar las nuevas contrataciones del gobierno. Yo la conozco bien, trabajé 8 años en el Ministerio de la Presidencia. Conozco bien cómo funciona ese asunto, ¿verdad? Y sé que lo que hace los gobiernos conforme pasa el tiempo es ir engordando y engordando y engordando, engordando y engordando la administración pública. ¿Por qué? Porque no pueden correr a los del gobierno anterior porque tienen que pagarles prestaciones. Entonces, para poder quedar bien con la clientela política, meten a la nueva gente, y así es que tenemos 48.000 millones de lempiras en la planilla de sueldos y salarios. Y así, esa es la planilla más grande. Después revisar la otra línea, ¿verdad? La 121, revisar la 210, ¿verdad? Todas esas líneas hay que revisarlas y ver de qué manera las hacemos eficientes. Porque un sector público ineficiente es el primer elemento que le pone el traspiés a la economía para crecer. Si las cosas se hacen al uso, como se han estado haciendo en los últimos 40 años, Eric, lo que va a suceder el otro año es que va a tomar posesión el nuevo presidente, que quién sabe quién va a ser. Y un mes después va a estar diciendo frente a todo el pueblo, ¿verdad?, en una cadena nacional: hemos hecho cuentas, los anteriores nos dejaron un desastre y vamos a tener que tomar medidas durísimas, ¿verdad? Pero con esto vamos a salir por fin del atraso que tenemos. Lo vengo escuchando desde 1985, eso, cuando tomó posesión, 86, cuando tomó posesión Ascona, ¿verdad? Que Rosuco le había dejado un desastre, después Calleja hizo lo mismo, después Reina hizo lo mismo, todos dijeron lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en aquel tiempo el impuesto sobre venta estaba a 3%. O sea, uno pagaba 3 lempiras por cada 100, por cada producto de 100 que compraba. Y en este momento ya estamos a 15, ¿verdad? Porque cada gobierno ha venido haciendo crecer y haciendo una reforma dolorosa, estructural, quitándole espacio al sector privado, que es quien genera riqueza en realidad. ¿Por qué? Porque el gobierno perfecto. tiene que Hagamos un alto, licenciado Julio Raudales. Tengo 2 minutos para hacer la última pausa comercial. Reactivación económica en este programa de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Sostenible, el ministro general de Gobierno, Carlos Madero, y valoraciones sobre los señalamientos de Julio Raudales. El próximo gobierno se va a ver en la obligación de implementar trancazos en materia de nuevos impuestos, avisó ahora Julio Raudales. ¿Qué va a pasar con el presupuesto general de la República? 2 minutos para hacer una última pausa comercial, ministro. Ministro Madero, adelante. Sí, yo creo que definitivamente, aunque tenemos una tragedia, tenemos que verla con ojos positivos. Todo el proceso de reconstrucción, obras, infraestructura, créditos, viene con una esperanza, con la esperanza de tener más ingresos. Uno de nuestros grandes problemas en Honduras, somos un país que no tiene esperanza.
Somos un país que necesitamos salir adelante. Yo creo que dentro de todo el plan puede convertirse, y está hecho y diseñado para que sea una oportunidad del que no tiene. El mayor problema de Honduras, coincido con el sistema educativo, es uno de los grandes problemas estructurales, que se transmite o se termina de resumir en pocos ingresos para la gente. Cuando el pueblo tiene pocos ingresos, entonces estas horas de reconstrucción se pueden potenciar como una oportunidad. El crecimiento económico, creo yo, en la medida que se reactiva el sector construcción y el sector agrícola, que son los dos sectores que más empleo generan en el país, traerá más ingresos. Esos son temas a corto plazo, ¿verdad? Y obviamente los temas estructurales de educación, esos son la salida para el desarrollo sostenible. Por eso hay un capítulo de desarrollo sostenible en este plan. Ok, hacemos una última pausa comercial. Cuando regresemos, un breve mensaje final de nuestros panelistas. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Estamos en la recta final en Foro Canal 10, este día martes 11 de mayo. Un minuto para un breve mensaje final, doctor Armando Uceda, sobre el punto de vista de la academia respecto a este Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible, puntualmente sobre el tema muy importante de la educación. Eric, que yo voy a dar seguimiento a la reflexión que Carlos hizo. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como rectora del nivel y en el concepto de la universidad hondureña, que reúne a 21 universidades, ha dicho presente al margen de color político, al margen de ideologías, ha puesto a sus cuadros técnicos para que asistan donde sea necesario, en hospitales, en escuelas, etcétera, que asistan para hallar una solución. Es la responsabilidad nuestra y es lo que hemos conversado con el señor rector, nos ha dicho claramente, a donde nos llamen hay que ir, ¿verdad? Y tenemos que hacer esto al margen del gobierno de turno. La universidad constitucionalmente necesita ser parte de la solución y no del problema. Y lo mismo ocurre con las otras universidades. Finalmente, yo valoro enormemente que haya una iniciativa de un plan, pero me advierto yo y advierto que en este año convulso de ataques y contraataques políticos tiene muy poco futuro que sobreviva la idea de planificar, porque la gente le está costando entender que de esta no nos va a sacar nadie, sino nosotros mismos organizados, en comunión, respetando los derechos de los demás. La historia, la tradición del gobierno de fracasos en el sector social mete en la dosis de escepticismo que alimenta la negatividad en la gente para no creer en que un plan puede ser factible. Yo creo que es necesario que lo vivamos. Cuidemos una cosa así, Carlos, Julio y Eric, cuidemos lo que siempre, que no ocurra lo que siempre ha pasado, que al momento de redactar los planes, los pobres sacan 100, y al momento de ejecutarlos, los pobres sacan 0. Cuidemos que eso no ocurra para no aumentar la inequidad social en el país. Y, de acuerdo con Julio, hay que redistribuir el presupuesto. Gracias por invitarme y muchas gracias por la compañía de estos dos compañeros compatriotas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Armando Uceda. Un minuto para un mensaje final. Ministro General de Gobierno, Carlos Madero. Bueno, tenemos una ruta clara, estructurada, de dónde el país debe estar, dividida en etapas. Hemos concluido, no concluido, pero hemos presentado esta primera etapa que entrará a una socialización amplia en el territorio, acompañada de Naciones Unidas, de los cooperantes. Eso nos permite tener, y totalmente de acuerdo, un sistema de planificación.
tenemos una responsabilidad histórica. Somos la generación que ha afrontado los peores momentos. Nunca se imaginó una persona que tuviese 3 emergencias al mismo tiempo. Eso era impensable. Somos la generación que nos tocó y somos la generación que lo tendremos que afrontar. Así que no podemos dejar pasar por atrás esto. Pero sobre todo, el plan de reconstrucción puede convertirse en una herramienta de desarrollo de las personas, que es lo que ellos quieren saber. ¿Dónde yo me sitúo dentro de ese plan? ¿Cómo me ayuda a mí? ¿En qué me beneficia? La persona humana es el centro del plan de reconstrucción nacional sostenible, el hondureño. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a usted, ministro general de Gobierno, Carlos Madero. Gracias también a Julio Raudales, vicerrector de la máxima casa de estudios. Y por supuesto al doctor Armando Uceda, experto en materia educativa y director de posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De esta manera llegamos a la recta final de una emisión más de su Foro Canal 10. La cita es este miércoles siempre en punto de las 7 de la mañana.